dice... a ver. Bien, la inversión de la grabación. Algunas cuestiones que le quería comentar respecto de la actividad grupal de la unidad número 2. Como ustedes sabrán, la forma de rendir la unidad número 2, la instancia evaluativa de la unidad número 2, va a estar dada por una actividad que van a resolver en grupo, donde los grupos los van a conformar ustedes, ¿sí? Completando un formulario donde van a detallar los datos de cada integrante. Un solo integrante por cada grupo deberá detallar a todos los miembros. En el caso de ustedes, los grupos deben ser de 5 personas. Bien, de 5 personas. La actividad va a constar de, obviamente, del contenido de la unidad número 2. Se les va a poner a disposición el día 17 consigna y van a tener hasta el día 18 a las 20 horas para entregar una respuesta de esa actividad. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, nos vamos a organizar en Teams, donde cada grupo va a tener creado un canal para poder conectarse. En cada canal se va a conectar cada grupo, es decir, el grupo correspondiente. Van a hacer una reunión y en esa reunión van a resolver la actividad y se van a tener que grabar, teniendo lo que es micrófono y cámaras prendidas. Bueno, hay todo un protocolo y demás que está especificado sobre la resolución de la actividad para que ustedes lo lean tranquilo. Pero bueno, básicamente sería esa la forma de trabajar con ustedes. Ustedes como grupo, después van a tener que subir una resolución de la actividad y nosotros como docentes vamos a ver la grabación de las reuniones que ustedes celebraron. Profe. A los efectos de controlar, hay un segundo también la idea, a los efectos de controlar la participación activa de todos los miembros del grupo. ¿Sí? Sí, Mariana. No, te quería decirle que se corta yo no sé si soy yo o al resto le pasa, se escucha feo y por ahí se corta lo que usted está hablando. Bueno. Pero no sé si soy Yo yo lo o escuché bien, profe. Ah, entonces puede ser que sea yo. Bueno, de todos modos, si se te cortó una parte, Mariana, justo cuando estaba explicándolo, se te cortó varias partes, en la grabación deberías poderlo verlo bien si no tenía problemas yo de conectividad. Perfecto, listo, profe, gracias. Pero bueno, de todos modos, todo lo que estoy diciendo yo va a estar escrito en el protocolo que ustedes van a poder leer para poder resolver. Pero sí quiero comentarles esto para que ustedes estén al tanto de cómo nos vamos a desarrollar la evaluación de la unidad 2. ¿Bien? Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la unidad número 3 hoy. ¿Bien? ¿Todos recuerdan la última clase que vimos, unidad número 3? Sí, profe. Sucesión. Bien, ¿de qué se trata? ¿Alguno me menciona algo? ¿Fue el primer tema que vimos? Profe, consulta antes que siga. ¿Esta unidad entra también en el Sí. examen? ¿Qué unidad? ¿La ¿La de 3? sucesiones y series? Serie. Unidad 4, integrales indefinidas. Unidad 5, integrales definidas. Todo entra en el segundo parcial. Se le corto, profe. Bien, decía, unidad 3, sucesiones y series. Unidad 4, integrales indefinidas. Unidad 5, integrales definidas. Entra todo en el segundo parcial. Perfecto. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla con el Power que vimos la última vez. A ver, ahí vamos. Bien, Power en pantalla. ¿Ahí lo ven bien o no? Se le No. corto su imagen. ¿No se ve? No, y se ve Se ve negro. A ver. negro. Y tu cámara se ve congelada. A ver, che. Problema la conectividad. Vamos de nuevo.
A ver, ahí comparto de nuevo, chicos. A ver si ahora se ve mejor. ¿Ahí se ve o no? No, ¿No? Se ve su foto. Ahora se ve. Ahora ahora sí. Sí, sí, ahí se ve. Bien. Bueno, la última clase cerramos justo en esta filmina. Bien. Con la definición de sucesiones, donde habíamos dicho que las sucesiones, ¿sí? En definitiva eran una función, donde el dominio de esa función era el conjunto de los naturales y el conjunto de llegada iban a ser los reales. Y habíamos visto también que estas sucesiones tenían una representación gráfica que en lugar de ser una curva, como he visto en el caso de matemática 1 o en la unidad 1, en el caso de funciones de más de una variable independiente, la gráfica en este caso iban a ser puntos en el espacio. ¿Bien? Bueno. ¿Hasta ahí estamos? Sí. sí. Bien. Obviamente, cada sucesión, ¿sí? Que dijimos que era un conjunto ordenado de elementos, según una ley de formación, según una regla que otorga el valor a cada elemento, nos lleva a una misma pregunta. Si yo quiero establecer la sucesión de números pares, o en este caso, como dice el recuadro, ¿cómo hacemos para encontrar la ley de formación de los números impares a partir del 3? Nos lleva a esa pregunta, ¿cuál es el A sub n o el término general o la ley de formación de una sucesión para establecer todos sus números, ¿no? A partir de ahora uno va a empezar a pensar en esos términos, digamos, ¿cómo hago yo para generar un término que me refleje de una sucesión, es decir, de cómo obtengo todos los elementos de una sucesión? Vamos a ver dos casos de sucesiones que son muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, sucesión aritmética, donde esta sucesión se define a partir de que cada término es la suma del término anterior más un número constante. Y fíjense que tenemos perfecto Se le cortó. el hecho de la... Se corta, profe. Bueno. Déjenme un segundo de conectar internet y me parece que va a ser un tema más de conectividad de ustedes que mía, chicos. Si se sigue cortando a partir de el internet por cable. Denme un segundito. A ver. Voy a poner en esta. Denme un segundito. Ese corte por cable. Bien. Ahí estoy conectado por cable. ¿Me escuchan bien o no? Ahora sí. 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 Bueno. Entonces, desde acá. Les decía que vamos a evaluar, vamos a estudiar, mejor dicho, no evaluar, dos sucesiones que son importantes. Una que es la sucesión aritmética, que hace referencia a aquella sucesión donde cada término es la suma, y esto lo voy a remarcar, es la suma del término anterior más un número constante. Remarcaba también la palabra más porque me hace referencia a esto de que es una suma, y lo que se suma es una constante, ¿sí? Entonces,
esta constante, este número constante que se suma, ¿sí? Se le llama diferencia y se denota con la letra D. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el término A sub 1, supongamos, y luego tengo el término A sub 2, donde si estoy en presencia de una sucesión aritmética, A sub 2 va a ser A sub 1 más esta diferencia o constante que denominamos D. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a borrar esto para que no ocupe tanto lugar. Bien. Entonces, si yo me voy al término general, que es el término A sub n, y estoy diciendo que cada término es igual al anterior más la suma de esa constante, si yo tengo el término A sub n, el término anterior es el n menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el término enésimo, el término A sub n, es igual al término enésimo menos 1 más esta constante que denominamos D. Si yo ahora hiciera un despeje para decir, bueno, ¿a cuánto es igual D? Bueno, lo único que debería hacer, este A sub n menos 1 que tengo de este lado de la igualdad, podría pasarlo hacia el otro lado de la igualdad mediante una operación inversa. Entonces, de este modo, haciendo este despeje, me queda A sub n menos A sub n menos 1 igual a D. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión. Tenemos primer término 8, segundo término 3, tercer término menos 2, menos 7 y así. Si yo quisiera acá sacar D o esta constante, que es la que se suma al término anterior para obtener el término siguiente, podría tomar el término sub 1, que es 8, y el término sub 2, que es 3, y realizar esta diferencia. Es decir, acá lo que estoy haciendo es tomar el término A sub 2 y le estoy restando el término A sub 1. Y en definitiva, esto me da menos 5. ¿Sí? Y esto es igual a D. Ahora, si la sucesión es aritmética, esto se tiene que dar para todos sus términos. Es decir, que si yo en lugar de calcular D tomando A sub 2 y A sub 1, calculara D tomando A sub 3 menos A sub 2, esto me debería dar también menos 5, porque si no, la constante que yo sumo para obtener cada término no sería siempre la misma. Y en ese caso no sería una sucesión aritmética. Si yo ahora reemplazo los valores, fíjense que A sub 3 en este caso es menos 2, ¿sí? Este valor que tengo acá. Y A sub 2, ¿sí? ¿Quién sería? Es 3. Sería 3. 3. Bien. Si yo menos 2 le resto 3, ¿cuánto me da? Menos 5. Menos 5. Menos 5, perfecto. Entonces, este valor D que estoy calculando me vuelve a dar lo mismo. Es decir, lo calcule de acá a acá me da menos 5. Lo calcule de acá a acá me da menos 5. Si lo calculo de acá a acá también me va a dar menos 5. Entonces, lo que podemos ver es que esta sucesión es una sucesión aritmética de D es igual a menos. Es decir, la constante que le sumo al término anterior para obtener el siguiente es menos 5. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Hay alguna duda o no? Bueno, si no hay dudas, continúo entonces. Estoy borrando un poco porque después si no tapo todo lo... Bien. Fíjense que ahí lo vuelve a calcular y calcula para todos los términos que tenemos, en definitiva, la constante de o la diferencia. O sea que, si yo generalizara esta situación, podría decir que esta sucesión que tengo acá
es una sucesión aritmética donde cada término, es decir, donde la ley de formación, ¿qué me va a decir? Que cada término lo voy a obtener tomando el término anterior y sumándole menos 5. Yo con esta ley de formación podré calcular cualquier elemento, el A sub 1, el A sub 10, el A sub 25 y así. ¿Bien? Bien. El otro tipo de sucesión que vamos a ver, y que es muy importante, es la sucesión de tipo geométrica. A diferencia de la sucesión aritmética, ¿sí? La sucesión geométrica lo que tiene es que cada término es el término anterior multiplicado. Bien, acá ya vemos que la cuestión no pasa por la suma, sino que pasa por un producto. Y el término anterior lo vamos a multiplicar por un número constante. Esto lo tienen en común las dos sucesiones. Y este número constante, en lugar de llamarse diferencia, se va a llamar razón. Y se va a denotar con la letra R. Bien. Por lo tanto, acá en sucesión aritmética, vamos a tener en cuenta que esto es una suma. Y acá vamos a tener lo que es un producto. Entonces, la ley de formación de este tipo de sucesiones va a ser que cada término se va a obtener. Si yo hiciera el despeje, el mismo Profe, ¿se me despeje que corta a traté de mí o hacer a todos? Perdón. A mí también se me corta, pero pensé que era yo. Sí, se corta. A mí también se me corta. Sí, a mí también, pensé que era yo, como recién Oh. era yo. Sí, yo también pensé que podía Mirá ser un vos, problema de conectividad lo entonces, mío, pero no, también. Profe, por ahí apagando la cámara para que centre más el internet en otros aspectos, puede llegar a funcionar. vamos a tratar, a ver. Total, no perdemos nada. Ahí vamos, sin cámara. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Bueno, les decía, sucesión aritmética y geométrica, la diferencia está en que en una obtenemos cada término tomando el anterior y sumándole una constante, y en la geométrica tomamos el anterior y lo multiplicamos por una constante. En el primer caso, la constante se llama diferencia y se simboliza con la letra D. En el segundo caso se llama razón y se simboliza con R. Al igual que como hicimos el despeje de la diferencia, ¿sí? Es decir, del valor D en una sucesión aritmética, también podemos hacer el despeje de la razón en la sucesión geométrica, es decir, del valor R, que básicamente sería este término, este factor que tengo acá de este producto, pasarlo al otro lado de la igual. Bien. Entonces, este valor R me queda como A sub n dividido A sub n. La razón, ese valor constante por el que multiplico cada término anterior para obtener un término, no es más ni menos que la división entre un término y su anterior. Bien. Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión, 3, 6, 12, 24, 32, ¿se anima a decirme a cuánto es igual la razón de esta sucesión? Siguiendo esta ley de formación, ¿no? 2. Muy bien, 2. La razón de esta sucesión es 2. ¿Cómo lo sacaste? Dividiendo 6 dividido 3 es 2. 12 dividido 6 es 2. Bien. La compañera dice, bueno, si la razón es la división entre término y su anterior, yo podría decir, bueno, voy a hacer A sub 2 dividido A sub 1, por ejemplo. Entonces, acá podré poner 6 dividido A sub 2.
Perdón, esto es A sub 2. Entonces, esto me va a dar A sub 3 es igual a 12 sobre 6. Y esto me vuelve a dar 2. Yo podría continuar y ver que de acá a acá obtendré un 2, de acá a acá obtendré un 2, de acá a acá obtendré un 2, de acá a acá obtendré un 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Por lo tanto, en ambos tipos de sucesiones, aritmética y geométrica, interviene una constante. Pero en un caso la constante está sumando y en el otro está multiplicando. Bien. ¿Estamos hasta acá con lo que es sucesión aritmética y geométrica? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otra sucesión muy interesante es una sucesión que recibe el nombre de quien la creó, que es la sucesión de Fibonacci. Posiblemente alguien la pueda haber sentido nombrar. Fibonacci fue un matemático italiano Sí. que la difunde en Europa, ¿sí? Y bueno, presenta numerosas aplicaciones esta sucesión. Incluso una de las aplicaciones más actuales e importantes que tiene que ver con el mercado bursátil, por ejemplo. Y Fibonacci 50 en los ¿cómo? gráficos. ¿Qué se usa el Fibonacci 50 en los gráficos de vela japonés? Exactamente. Eso, por ejemplo, es una gran aplicación en lo que es el mercado de valores para analizar alguna tendencia de lo que son los precios de algunos activos financieros. Pero bueno, en concreto, esta sucesión que se usa hoy para esas cuestiones, fíjense ustedes que el matemático que lo inventó, miren de los años que era, ¿no? Del año 1100 y 1200. Y es una sucesión que también vale la pena repasar. ¿A ustedes les aparece el cartelito este de presentando arriba o no? Sí, porque molesta. No, profe, a mí no me aparece el cartel A ese. mí no me parece. ¿Cuál cartelito? No, ¿No? Bien. Bueno, porque si no, le estaba tapando parte del cuadro y no iban a poder verlo. Pero bueno, en definitiva lo que dice acá, que es una sucesión infinita de números naturales, ¿sí? Esto es importante, es una sucesión de números naturales, es decir, mayores que 0 y enteros, que comienza con los números 1 y 1, es decir, A sub 1 es 1, A sub 2 es 1, y a partir de ahí cada término se obtiene sumando los dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Primer término es 1, el segundo es 1, el tercero es la suma de los dos anteriores, es decir, 2 es igual a 1 más 1. El término que sigue es la suma de los dos anteriores, 2 más 1 es 3, 5 es la suma de 3 más 2, 8 es 5 más 3, y así continúa. ¿Se entiende? Es una sucesión infinita, porque yo esta ley de formación o esta forma de calcular los términos la puedo hacer de manera infinita, y cada término lo obtengo sumando los dos anteriores. Es decir, es algo particular, no es que le sumo una constante, como decíamos en el caso de sucesiones aritméticas, ni tampoco es que le multiplico una constante, como en el caso de sucesiones geométricas. Bien. Vale la pena verla y repasarla porque es una sucesión particular donde la ley de formación tiene una operación de suma, pero no de una constante, sino de dos términos anteriores. Bien. Como les decía, esta secuencia de números tiene numerosas aplicaciones en computación, matemática, teoría de juegos, que es un área de la economía, y aparecen un montón de cuestiones vinculadas con las ciencias biológicas, ¿no? Entonces, bueno, como verán, es una sucesión y un poco era también mostrarle que tiene un anclaje en la vida cotidiana. Bueno, y esas imágenes tienen que ver con algunos patrones y cuestiones que se presentan en la vida real con respecto a la sucesión de Fibonacci. Además, si tomamos dos números de Fibonacci consecutivos y hacemos su división, el resultado es lo que se conoce como una razón áurea que tiene un valor. Es un dato de color también para que lo tengan. Bueno, vamos a meternos ya en lo que es la primera actividad práctica. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿cómo sería el cálculo de Fibonacci? ¿Cómo se escribiría? Bueno, ¿Sería si yo voy a escribir o la no lo sucesión de vamos a ver? Fibonacci, supongamos que la denotemos con la letra F. Sí o sí, yo sé que la sucesión esta empieza con el término 1, 1. Es decir, A sub 1 es 1, A sub 2 es 1. Cuando voy a escribir A sub 3, tengo que sumar los dos anteriores. O sea que el tercer término, ¿cuánto va a ser? 2, 2, Dos. después perfecto. 3, Después 5. sumo los dos anteriores. Es decir, acá va a ser 3. Después sumo los dos anteriores. Esto va a ser 5. Y continúa así. ¿Se entiende? Sí, eso estaba escrito, pero digo, va a tener como algún un cálculo como aparecía en sucesión aritmética y geométrica o no. No, no. El único cálculo que tenés Ah, que ir haciendo a medida que vas calculando los términos de esta sucesión es sumar los dos anteriores. Si lo quisiéramos generalizar, como hacíamos con aritmética y con geométrica, el A sub n, en definitiva, sería igual al A sub n menos 2 más el A sub n menos 1. No sé si me explico con esto que escribo acá. sí, Menos eso 1, es lo perdón. que quería ver. Perdón, esto sería menos 1. Ahora sí. Así quedaría generalizado. ¿Se entiende? Buenísimo, gracias. De nada. Bien. Borro esto para proceder a la resolución de la actividad 1, que es la que vamos a ver, y después ya posiblemente sigamos con algo un poco más complejo. Bien. Bueno, esta actividad 1, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide los primeros 6 términos, ¿sí?, de las siguientes sucesiones y representarlo gráficamente. ¿Bien? Vamos a resolver el inciso número 1. ¿Sí? Y acá quiero que me sigan con algo. A ver. Tengo la ley de formación que es 1 sobre raíz cuadrada de n. ¿Bien? Es decir, si yo tengo que escribir los primeros 6 términos, tengo que escribir a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, bueno, a sub 5 y a sub 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para A sub 1, ¿sí? Recordemos el gráfico. El gráfico, la expresión gráfica de una sucesión. Para A sub 1, ¿cuánto vale n? ¿Qué valor asume n? 1. Perfecto, 1. Recordemos que n, ¿sí?, era el dominio de la sucesión que estaba dado por los naturales y que el valor de n le daba el orden o la posición a cada elemento de la sucesión. Es decir, si n vale 1, está haciendo referencia al primer término. En el segundo término, ¿cuánto valdrá n? 2. Perfecto. Si yo continúo, en el término sexto, n va a valer 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ustedes piensen ahora que si n es el dominio de la sucesión, es algo asimilable como cuando nosotros pensamos en términos de x, ¿se acuerdan en las funciones? N sería nuestra x y el a sub 1, el a sub 2, los valores de los términos serían nuestra y. ¿Cómo hacía yo en una función para obtener un valor de y teniendo un determinado valor de x? Reemplazando la X por el valor. Bien, evaluaba la función en ese valor del dominio. Bueno, esta cuestión en las sucesiones es lo mismo. Yo si quiero obtener un término de la sucesión, tengo que evaluar la sucesión, ¿sí?, en el valor de n que estoy buscando. Si yo estoy buscando el primer término, yo sé que n vale 1. Por lo tanto,
este término, si llevo este valor 1 a la ley de formación, voy a obtener el valor del primer término. Por lo tanto, este primer término va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 1, reemplazando n por su valor. En definitiva, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1. Perfecto. Me va a dar 1 uno. y 1, así que es todo 1. Exacto. Vamos a borrar esto porque no salió tan bien. Y vamos a poner acá 1. Bueno, yo podría continuar acá, pero para hacer un poco más dinámico, ¿cómo quedaría la expresión del término sexto? 1 sobre raíz cuadrada de... 6. 6. 6. Perfecto. 1 sobre raíz cuadrada de 6. Si hacen la cuenta, raíz cuadrada de 6 le va a dar número decimal. No sé si alguien lo sacó. 2,44. Bien, le vamos a quedar 1 sobre 2,44 y esto nos va a dar 0, algo. 0,40. 0,40. Perfecto. Bueno, en definitiva, yo O acá iba... 0,41. Seguro. Bueno, más o menos por ahí, 0,41. En definitiva, si yo reemplazo n en cada término, voy a obtener todos los valores de los términos. Es decir, 1 es el valor del término primero, 0,41 es el valor del término sexto. Bien, habiendo visto esto, vamos ahora sí a ver un poquito la resolución. Vamos a borrar primero para que no nos quede nada. Bien. Bien. Fíjense, n igual a 1, sacó el primer término que ya habíamos dicho que era 1, 2 nos da 0,71, 3, el término tercero 0,58, el cuarto 0,5, el quinto 0,45 y el sexto 0,41. Como ven, ¿qué pueden detectar a medida que avanzamos en los términos de esta sucesión? Van decreciendo. Perfecto. Menores. Perfecto. El primer término es 1. El segundo ya es 0,71, 0,58, 0,5, 0,45, 0,41. Como dice el compañero, van decreciendo. Es decir, que esta sucesión, el máximo valor que presenta es el primero, que es 1. Si yo escribo ahora la sucesión, recuerden que la simbolizamos con llaves y la ley de formación entre esas llaves. Esta sucesión me queda de este modo. Este sería A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6 y pongo los puntos suspensivos porque esta sucesión puede continuar. Bien. Solo que en este ejercicio hemos calculado los primeros 6. Ahora bien, ¿cómo lo grafico esto? Algo habíamos visto. Con Recordemos puntos. como puntos, perfecto. Y esos puntos van a tener como coordenada cada valor de n y cada valor de cada término. O sea que llevándolo a la sucesión que estamos trabajando va a ser cada valor de n y cada valor de 1 sobre raíz cuadrada de n, que era la ley de formación. Por lo tanto, fíjense que el gráfico nos queda algo así. Nos queda que para cuando n vale 1, la sucesión, el primer término de la sucesión también asume el valor 1. Cuando vale 2, asume 0,71. Bien. Y si continúo, cuando n vale 6, el sexto término asume el 0,41 que me dictó la compañera. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, no alcanzo a ver. Después en el 6, en el punto, dice paréntesis 6, 1 sobre raíz cuadrada de 6. De 6, claro, porque reemplazamos a n por su valor, digamos, por el 6. Bien. Bien. ¿Alguna duda?
Si no hay dudas, seguimos. Bueno, yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Los otros dos incisos de ese ejercicio se los voy a dejar para que los vean ustedes, porque es una actividad que, como verán, no es tan complicada. Vamos a ver el ejercicio 2, que ya nos pide otra cuestión. Que nos pide básicamente que determinemos la regla de formación o que determinemos cómo es la expresión de A sub n, de esta ley de formación de cada sucesión. Vamos con el inciso 1, a ver. El inciso 1. La primera sería aritmética. Aritmética, a ver. Aritmética, recuérdame cuál era el concepto de una asociación aritmética. Suma. Bien, No. cada término se obtiene tomando el término anterior, sumándole una constante, ¿no? Veamos. Si yo tomo el término 2, que es 4, y observo que el anterior es 2, ¿qué podría decir yo? Que el segundo término es igual al primero, ¿y qué constante le sumo ahí? Ah, no, sería geométrica. Ah, ahí va, ahí me gusta más. ¿Cuál era la definición de sucesión geométrica? A diferencia de la aritmética, se obtenía cada término tomando el anterior y multiplicándolo por una constante. ¿Qué puedo ver yo en los términos de esta sucesión? El segundo término es 4 y el primero es 2. ¿Por cuánto multipliqué a 2 para llegar a 4? Por 2. Por Por 2, 2. perfecto. Entonces acá tengo una multiplicación por 2. El tercer término es 8. ¿Por cuánto multipliqué a 4 para llegar a 8? Por 2. Por 2. Por 2. Y si sigo verificando esto, a 8 para llegar a 16 también lo multiplico por 2. Siempre es la misma R. Exacto. Y a 16 lo multiplico también por 2. Podría hacerlo camino inverso, es decir, ustedes saben que la razón es igual, me quedó ahí medio choto el igual, la razón es igual a un término dividido su anterior, ¿sí o no? Entonces ustedes podrían haberlo calculado como, por ejemplo, 8 dividido 4. Y esto les hubiera dado 2. O podrían haber tomado 32 dividido 16, o hubieran podido tomar cualquier otro término. En definitiva, el A sub n, o la ley de formación, ¿sí? ¿Cómo le escribirían ustedes? A sub n menos 1 por 2. Perfecto. A sub n menos 1 por 2. De esta forma estamos simbolizando que cada término de esta sucesión se obtiene tomando el anterior y multiplicándolo por la constante 2. Bien. Vamos con el segundo inciso. Si yo veo, tengo todos términos que son fraccionarios, ¿sí o no? Y dentro de estas fracciones, todos los numeradores son, ¿qué valor? Son 1. el triple del anterior. Ah, el numerador es 1. Es El 1. denominador es Bien. el triple del O sea que anterior. yo, en definitiva, ya sé que el A sub n va a tener una cuestión que sea 1 sobre, y lo que me falta determinar es el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, empieza con un tercio. ¿Cómo simbolizo yo eso? Porque ¿de qué valor empieza el dominio de las sucesiones? A sub 1. Y A sub 1 es un tercio. O sea que si yo pusiera A sub 1 dividido A sub 1, me quedaría 1 sobre un tercio. La cuestión es la siguiente. Esto es una sucesión, ¿sí? Su dominio son los naturales. ¿De qué valor empiezan los naturales?
El 1. Del 1. Bien. 1, 2 y continúa, ¿no? Si yo estoy calculando, por ejemplo, el primer término de esta sucesión, vamos a suponer el A sub 1 es igual a 1/3. ¿Cuánto vale n acá, si es el A sub 1? 3. ¿3 vale? 1. Si es el primer 1/3. término, 1. n vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, Bien. sí. Si A sub 2 es 1/9, ¿cuánto vale n acá? 2. 2. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿qué pueden ver como patrón en el denominador ustedes? ¿Qué ven? Que se va triplicando. Bien, que se va triplicando. Es decir, que yo podría decir que este 9 es igual a el 3 que tengo anteriormente multiplicado por 3. ¿Sí o no? Sí. Este 27 es igual a este 9 multiplicado por 3. Bien. Es decir, que acá tengo 3 por 3 por 3. Y si me voy a 81, podría pensar que tengo 3 por 3 por 3 por 3. ¿Me siguen? ¿Me Sí. siguen hasta ahí lo que estoy diciendo o no? Bien. Por lo tanto, yo podría pensar que este término a sub 1 es 1 sobre 3 elevado a la n. Porque como n es 1, esto en definitiva me queda 1 sobre 3 elevado a la 1. Si me voy al segundo término, podría también pensar que es 1 sobre 3 a la n. Porque como n es 2, me va a quedar 1 sobre 3 a la 2, que es igual a 1/9. Y podría continuar con el tercer término, que es igual a 1 sobre 27. En este caso, n, ¿cuánto vale? 3. 3. 3. Entonces podría pensar también acá que este término es igual a 1 sobre n, sobre 3 elevado a la n, que sería 1 sobre 3 elevado a la 3, y esto me va a dar 1 sobre 27. Por lo tanto, si generalizo, el término a sub n de esta segunda sucesión es 1 sobre 3 a la n. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Es cuestión de pensarlo un poco también, ¿no? Requiere un poquito ahí de deducir un poco lo que es la ley de formación de cada sucesión. Profe, ¿también sería geométrica? Muy bien, a ver cómo sería eso. Muy bien, está muy bien la apreciación, ¿eh? Sucesión Sí, geométrica es donde un término se obtiene multiplicando al anterior por una constante. ¿Por cuánto multiplico yo? Y la constante sería 3. 3. Si yo multiplicara por 3 acá, ¿qué me quedaría? Claro, el 1 no. Se multiplica lo de abajo por 3. Bueno, ¿y si cómo hago yo para multiplicar solamente lo de abajo por 3? Y que me quede un 1 acá arriba también. la Y acción sería sería 1/3. dado Muy por un bien. tercio. Multiplicaría por 1/3. Y también podría multiplicar acá por 1/3. Por lo tanto, la otra cuestión acá sería poder pensar que esto es una sucesión geométrica, ¿sí? Donde la razón es igual a 1/3. Y ahí podríamos definir que a sub n es igual a sub n menos 1 por Por 1/3. 1/3. Muy buena apreciación. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. El tercero se los voy a dejar para que lo miren ustedes. Así avanzamos con otras cuestiones. Bien. Vamos a avanzar un poquito. Y vamos a meternos en la actividad número 3, que ya es de aplicación. La actividad 3 dice, una persona cuenta con 850.000 pesos. Si la tasa anual de devaluación, recordemos este término, ¿no?, de matemática 1, función exponencial y demás, si la tasa de devaluación es del 2%, el valor del poder adquisitivo del dinero será P sub n igual a 850.000 por 0,98, ¿sí? Recordemos que se calculaba eso como 1 menos la tasa de devaluación, 1 menos D, elevado a la n. Calcula el valor del dinero, ¿sí?, en cada uno de los 2 años siguientes. Bien. Es decir, me están diciendo, hoy al momento cero tengo 850.000 pesos. Hay una tasa de devaluación del 2% anual. ¿Cuánto voy a tener en el año 1 y cuánto voy a tener en el año 2? Y luego el inciso B me dice cuánto voy a tener dentro de 10 años. Si yo me llevara a los conceptos que estamos viendo ahora, esto que me piden ahora en el primer inciso, de los 2 años, ¿cómo lo tomarían ustedes? Que N sea el 2%. O ya está en el 0,98. Pensemos que N, pensemos en el concepto que estamos viendo nosotros, ¿no? Sucesiones. N, dijimos que era el dominio de las N sucesiones. serían los años. Son los años. Y, Eso sería el A sub N, A sub 2, porque sería los 2 años. bueno, pero me pide en cada uno de los 2 años, ¿no? Pensemos lo siguiente, primero. N, que es el dominio de las sucesiones, se mueve en el campo de los naturales. No pierdan nunca de vista esto. Si se mueve en el campo de los naturales, este campo o este conjunto empieza siempre desde 1. Luego continúa 2 y luego continúa el resto. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo en cada uno de los 2 primeros años, básicamente el inciso A lo que me está pidiendo es calcular el A sub 1 y calcular el A sub 2. ¿Por qué? Porque en el A sub 1, N vale 1. Es decir, es el primer año. Y en A sub 2, N vale 2. Es decir, es el segundo año. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. El inciso B que me dice determinar el poder adquisitivo dentro de 10 años, acá ya me dice dentro de 10 años, no en cada uno de los próximos 10 años. Bueno, acá sí. Me está pidiendo calcular el A sub 10. N es igual a 10, sería. Claro, donde N es igual a 10. Exactamente. Bueno, vamos a ver un poco la resolución. Calcula el valor del dinero en cada uno de los 2 años siguientes, sabiendo que el valor del poder adquisitivo del dinero será, y la fórmula que nos pusieron recién, si reemplazamos por 1 y por 2, obtendremos el valor del dinero en los próximos 2 años. Es decir, que tenemos como información el término general, eso es muy importante, este P sub n que me dieron a mí acá, no es más ni menos que lo que nosotros estudiamos recién como A sub n, nomás que le cambiamos el nombre. Y eso nos permite obtener los primeros 2 términos de la sucesión reemplazando por n igual a 1 y por n igual a 2. Entonces, cuando n vale 1, el valor del poder adquisitivo del dinero al final del primer año va a ser 833.000 pesos. Y al final del segundo año va a ser 816.339,99. ¿Alguna duda del primer inciso? 340 me da a mí el segundo año. 340. A ver, che, vamos a sacar la cuenta. O sea, 816.340. Vos tenés 0,98 elevado a la 2 por 850.000.
8, 16, 340. ¿Eso te da a vos? Sí, eso me da a mí. Sí, acá debe haber un error de decimales o de redondeo. Porque fíjate que es 339,99, ¿no? Y a nosotros nos da 340 justo. Bien. ¿Estamos hasta acá con el primer inciso? Sí, profe. Bueno. El inciso 2, que ya hablaba dentro de los 10 años, lo que debemos hacer es reemplazar a n por 10 en el término general. Por lo tanto, si uno reemplaza en el término general n por 10, ¿sí? Obtiene el término que se ubica en la posición 10, y eso nos da 694.511,88. Es decir, que ese va a ser el valor del poder adquisitivo del dinero dentro de 10 años. Bien. ¿Estamos bien con la Me da actividad igual. 3? Bueno, perfecto. ¿Estamos bien con la actividad 3? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. La actividad 4 es bastante similar, ¿sí? No más que en vez de devaluación habrá de inflación, y nos plantea un precio en automóvil, ¿sí? Y nos pregunta cuánto va a ser al cabo de cierto tiempo. Fíjense que también nos presenta el término general, así que se los voy a dejar a ustedes para que lo vean, así avanzamos un poquito más con algunos contenidos. Bueno, vamos con la actividad 5, que esta sí está interesante para ver. Dice, bueno, nos plantea que la bicicleta es uno de los principales medios de transporte en Ámsterdam y que más que un transporte es un estilo de vida, dice. Entonces, para los turistas, una de las mejores formas de recorrer la ciudad, especialmente en el centro histórico. El alquiler de una bici cuesta 7 euros el primer día, pero si la persona decide seguir utilizándola, se le cobra 4 euros por día adicional. Es decir, el primer día vale 7, el resto de los días se le cobra 4 euros por día adicional. Un turista que desea alquilar una bici para recorrer Ámsterdam por 2 días, ¿cuánto debe abonar? ¿Cuánto abonaría un turista por 2 días? Si el primero vale 7 y luego se le suman 4. 11. 11. Bien. Un día, 7 euros. 2 días, 11 euros. Estamos de acuerdo. Y si fuera por 8 días, ¿qué pasaría? Por cada día se le suman 4 euros por cada día. ¿Sí? En definitiva, para llegar al costo de 8 días, tengo 7 y a ese valor le sumo 4. Al anterior le sumo 4 más. Es decir, 35. Esto que ven ustedes acá, ¿a qué los lleva? ¿A qué concepto los lleva? Esto de que al término siguiente le sumo 4, al término siguiente le sumo 4 y a los términos siguientes les termino sumando 4. Sucesión aritmética. Aritmética. Bien, perfecto. Esto surge de sumar 4 y así. Bien. Para alquilar 2 días una bici necesitamos 11 euros y para 8, 35. Bien. Si el costo de alquiler, perdón, si el costo de alquiler de bicicleta se relaciona con una sucesión numérica, ¿a qué término de la sucesión corresponden los costos antes calculados? Bueno, si dijimos el costo de 2 días, ¿sí? Y el costo de 8 días. Bien, eso es lo que habíamos calculado antes. Al segundo término corresponderá el costo de 2 días, porque n vale 2, la cantidad de días son 2. Y al octavo término, el costo de 8 días, donde n vale 8. Exprese el término general, ¿sí? Bueno, en definitiva, lo que tiene esta sucesión es que empieza con un valor que es 7 y luego se va sumando 4 para obtener el término siguiente. ¿Sí?
Pero podría generalizar es que acá yo tengo 4 por 1, porque una sola vez está 4. Acá tengo 2 veces 4. Acá tengo 3 veces 4. O sea que, si me pongo a ver, fíjense que cada término lo obtengo a 7, sumándole la constante 4. ¿Cuántas veces? Bueno, tantas veces como n, fíjense que n vale 2, menos 1. O en este caso, n que vale 3, menos 1 también. O n que vale 4, menos 1. Por lo tanto, si yo generalizo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el término general es 7 más 4 por n menos 1. Donde n son estos valores que vinculamos acá anteriormente. Este es un ejercicio de cómo determinar la ley de formación. Bien. Esto después lo repasan más tranquilo, pero bueno, era como para verlos y que se orienten un poco en este ejercicio sobre determinar la ley de formación de una sucesión. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna Sí. Bien, duda? profe. Bueno, vamos a meternos en un concepto que es el límite de una sucesión. Bien. Concepto que ya hemos visto anteriormente, el de límite, digo. Ahora lo vamos a vincular con sucesión. Una sucesión tiene límite si podemos hacer que los términos, a sub n, sean tan cercanos a un valor L, como queramos, tomando un valor n suficientemente grande. Básicamente esa definición es lo que veníamos estudiando de límite anteriormente. Yo puedo hacer aproximar una función a un valor finito y determinado tanto como quiera a medida que la variable independiente tiende, ¿sí?, hacia un cierto valor. En este caso, estamos expresando el límite para cuando n, que es nuestra variable independiente, tiende a infinito del término general. Y esto tiene que ser igual a un valor finito y determinado. Bien. Si esto es igual a un valor finito y determinado, existe el límite. Si esto no es igual a un valor finito y determinado, el límite no existe. Eso es igual que lo que estudiamos para cuando vimos funciones de una variable independiente en matemática 1, o también para cuando lo vimos en la unidad 1 con funciones de más de una variable independiente. Por ejemplo, una sucesión cuyo término general es 1 sobre 2 a la n. Bien. El primer término va a ser 2 a la n. En el primer término n es igual a 1. Entonces me queda 1 medio, 2 a la 1, 1 cuarto, 2 a la 2, 1 octavo, 2 a la 3. ¿Ustedes qué creen? A medida que crezca n, si yo quisiera escribir el que sigue, por ejemplo, podría escribir 1 sobre 16. Tiende a 0. Bien, a medida que yo voy avanzando en la asociación, ¿cómo son los valores de cada término? Cada vez más pequeño. Claro, el primero, si yo lo Pequeño. escribo en formato decimal, es 0,5. El segundo es 0,25. ¿Sí? El tercero, que es un octavo, si no me equivoco, da 0,16, me parece que da. Bien. Y si yo continúo, cada vez dan más chicos. O sea que, como dice el compañero, a medida que n crece, los términos tienden a acercarse a 0. Por lo tanto, en este caso, el límite para cuando n tiende a crecer, o a infinito, de esta sucesión, que es 1 sobre 2 a la n, ¿a qué es igual? A 0. 0. Perfecto. ¿Me siguen hasta ahí, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Si lo vemos gráficamente, fíjense que lo que sucede es que los puntos que reflejan las coordenadas de la sucesión tienden a acercarse cada vez más a 0, es decir, cada vez más al eje de abscisas. Por lo tanto, esta función tiene un límite que existe y es igual a 0. ¿Alguna duda? No.
A ver, ¿qué pasa en estos casos? Una consulta, límite. profe. Sí, ¿Cómo estamos viendo el límite? Eso es, esa bueno, no sé si hacerle función. ¿Se sí, sí. puede derivar? La sucesión. Sí. Hay que tener en cuenta algo. Una función para ser derivable tenía una condición previa que era que sea continuo. ¿Te acordás? Claro. Y no es continuo porque son puntos Exacto. Y naturales. acá lo que tenemos no es continuo, no es una función continua porque el dominio es una variable discreta. Sí. N asume valores enteros positivos, salta de 1 a 2. Y Sí, entre sí. medio de eso no hay nada. Entonces la continuidad no existe. Existe el límite, pero no existe continuidad. Entonces, al no haber continuidad, no es derivable. Tienes razón. Sí, sí. Bien, vamos a comparar dos sucesiones. La primera es la que vimos recién, que tiene el límite y ya existe y es igual a 0. Y la segunda es una sucesión que si le calculo el límite, esto me da infinito. Podrían probar en su casa incluso reemplazar valores de n cada vez más grandes y van a ver que tiende cada vez a asumir valores más grandes. Entonces se dice que esta sucesión tiende a infinito. En este caso el límite existe en la primera, en el límite igual a 0 existe, y acá obviamente no existe. Infinito sobre infinito. En el primer caso tenemos lo que vimos antes, y en el segundo caso lo que tengo es esto. Si yo sigo avanzando n, el valor de la sucesión continúa aumentando. Por lo tanto, acá existe el límite y acá no existe límite. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí. Bien. Es Sí, profe. importante que esto lo entiendan porque a partir de acá empieza un concepto fundamental de sucesiones, que va a ser la convergencia o la divergencia de una sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Una sucesión es convergente, ¿sí? Si su límite es un valor finito y determinado, es decir, si su límite existe. En los ejemplos que veíamos antes, la primera sucesión era convergente. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Una sucesión es convergente si sucede que sus términos se acercan cada vez más a un determinado valor. Bien. Por lo tanto, si el límite existe, lo que vamos a concluir es que esa sucesión representada entre llaves como a sub n converge y converge a L, a ese valor. En el ejemplo que veíamos anteriormente, la sucesión cuyo límite era igual a 0 era una sucesión convergente y que converge a 0. Bien. En particular, como veíamos en el caso anterior, si el límite es igual a 0, converge a 0. ¿Sí? Eso como una aclaración respecto del ejemplo anterior. Por oposición, las sucesiones divergentes van a ser aquellas que el límite no existe. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que n crece, que n tiende a infinito, los términos de la sucesión no tienden a un valor finito y determinado, sino que tienden a crecer sin cota, como se dice. Bien. Por lo tanto, si el límite de una sucesión es infinito, lo que vamos a concluir es que esa sucesión diverge. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Los veo medio callados. Es que vengo medio rápido, lo sé, pero bueno, es porque para que no les quede nada sin ver, chicos. Vamos a pasar ahora, ¿sí?, a otra clasificación de sucesiones. Recién veíamos convergentes y divergentes en función del límite. Ahora vamos a ver sucesiones monótonas y acotadas. Otra forma de concluir si una sucesión es convergente. No, recién decíamos, una sucesión es convergente si el límite existe, es divergente si el límite no existe. Bueno, la cuestión de monótono y acotada es otro camino para poder asegurar que una sucesión sea convergente.
¿Cuál es el criterio según esto? Bueno, que si yo tengo una sucesión y puedo concluir que esa sucesión es monótona y acotada, entonces esa sucesión va a converger. Es decir, acá no entra el concepto de límite en la definición de convergente basado en esto. Lo que sí necesitamos ver ahora es qué significa que algo sea monótono y acotado. Algo es monótono, ¿sí? Si se repite un cierto comportamiento, ¿no? Esa sería como una definición cotidiana de la palabra, ¿no? Algo es monótono si se repite regularmente. Bueno, vamos a ver que las sucesiones pueden ser monótonas crecientes o decrecientes. ¿Cuándo va a ser monótona creciente una sucesión? Bueno, si cada término, ¿sí?, es menor o igual al que sigue. Bien, yo tengo el término a sub 1. Bueno, ese término a sub 1 tiene que ser menor o igual que el a sub 2. Y el a sub 2 tiene que ser menor o igual que el a sub 3. Y el a sub 3 menor o igual que el a sub 4 y así sucesivamente. Si yo generalizo esta condición, me va a quedar esto, que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Es decir, el término enésimo es menor o igual que su siguiente. Y eso se cumple para todo n que pertenece a lo natural, es decir, para todo el dominio de la sucesión. Es decir, lo que se repite en esta monotonía es que cada término es menor que el que sigue. O igual, perdón, menor o igual que el que sigue. La sucesión será monótona decreciente si sucede lo contrario, que cada término es mayor o igual que su siguiente. Bien, y eso se repite para todo término de la sucesión. Esta es una de las condiciones que debería cumplir una sucesión, que es la de monotonía. La otra condición, que es lo de acotado, es que algo que esté acotado quiere decir que tiene cierta línea que no puede superar, ¿no? Entonces, algo acotado superiormente, ¿sí?, quiere decir que tiene un valor que ningún término de la sucesión va a superar. Bien, es decir, que cualquier término, y en este caso vamos a poner el término general de la sucesión, que es a sub n, va a ser siempre menor o igual que un determinado valor m, y eso se cumple para cualquier término. M Y es una cota... ¿Cómo, perdón? M sería el límite que le sacamos. Sí, o sea, en términos generales podría ser límite, pero yo podría definir m cualquier valor. No necesariamente tendría que ser límite. Yo podría decir, bueno, m asume el valor tal. ¿Me explico lo que digo? M en definitiva es una constante. Bien. Que puede coincidir en el caso de, supongamos, el ejemplo que vimos de la sucesión donde el límite era igual a 0, ¿sí? Yo podría decir que la cota sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué estaría diciendo ahí? Que ningún término de la sucesión estaría por debajo de 0. Ahí coincidiría el límite con cota, pero podría ser otro valor la cota que yo fijo y en definitiva podría no cumplirse eso. ¿Me explico con lo que digo? Ahí vamos a analizarlo gráficamente y analíticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una cota superior si existe un número m tal que no lo supera ningún término de la sucesión. Bien. Eso significa estar acotado superiormente. Por oposición, estar acotado inferiormente quiere decir que hay un número t que es superado por todos los términos de la sucesión. Es decir, que ese número t es menor que todos los términos de la sucesión. Y en ese caso, está acotada inferiormente la sucesión. Si se cumplen estas dos cuestiones, que esté acotada y superior e inferiormente, la sucesión se dice que está acotada. O sea, necesito que esté acotada tanto inferior como superiormente. Es decir, que haya un valor que supere en todos los términos de la sucesión y un valor que no supere ningún término de la sucesión. Si se dan estas dos cuestiones, que esté acotada superior e inferiormente, es decir, que la sucesión esté acotada completamente y además que se dé que sea monótona, que era el concepto que habíamos anteriormente, esta sucesión se puede asegurar que es convergente. Bueno, hay la aclaración de que una sucesión es acotada cuando es inferior y superiormente. Bueno, ahí presentamos un ejemplo, ¿no?
esta sucesión, ¿qué creen? ¿Que está acotada inferior o superiormente? ¿O ambas? Ambas. Bien, ¿cuál sería la cota superior? ¿Qué valor no supera ningún valor? 1. ¿Y la 1. inferior? 0. 0. Perfecto. Es decir, esta sucesión parte desde 1 y a medida que crece n se aproxima cada vez más a 0. O sea, tiene una cota superior que es 1 y una cota inferior que es 0. Bien, perdón. Acotada superiormente por 1, acotada inferiormente por 0. Es decir, es una sucesión que está acotada. Bien. Bueno, a ver. Voy a avanzar un poquito. Bien. Y acá tenemos una actividad que quiero ver para aplicar algunas cuestiones y ya poder seguir avanzando. Segundito, actividad 8. Bien, esta vamos a ver. Y te ves para unir la última media hora. Bien. Dale. Vamos a ver esto, chicos, que es la actividad 8, que dice: un inversor decide operar en el mercado de valores motivado por la renta que genera un valor negociable. Bueno, ahí le explicamos lo que es un valor negociable, que básicamente es un instrumento financiero. Y dice, bueno, un inversionista opera en el mercado, ¿sí?, con un certificado negociable, es decir, con un valor negociable, que representa la propiedad de acciones de una empresa. Es decir, es un certificado que dice que cierta persona es propietaria de acciones. El valor de ese instrumento asciende a $150.000 y ofrece en el mercado, es decir, rinde eso, una tasa del 28% anual. Bueno, el inciso A dice: calcula el monto que tendrá al finalizar el primer año. Bien. Si yo tengo un instrumento que rinde el 28% anual y mi valor inicial es 150.000, ¿cómo calcularían ustedes ese primer inciso? 150 por 0,28. Bien, fíjate que acá hay una cuestión que dice, calcula el monto, ¿no? Recordemos monto, que era Por capital más... 1.28. Claro, ahí va. Porque monto es capital más intereses, ¿no? Entonces yo lo que tendría acá sería los 150.000, que es el capital, más los intereses. Bien. Que los intereses van a ser básicamente, si yo lo calculo, 150.000 por 0,28, como decía inicialmente el compañero. Y por 1,28 Ahora, vendría a ser el capital más el interés junto. claro, pero ahora si yo saco factor común acá, ¿qué me queda? 150.000 por 1, ¿sí? Como 28, ¿estamos de acuerdo? Por 1 más 0,28 por 1,28, que es como decía la compañera, de ahí surge el cálculo este de monto. Por lo tanto, acá, si yo calculo el final del primer año, sería 150.000 por 1,28. Elevado a la n, siempre esto, porque la tasa es anual. Si lo estoy calculando al final del primer año, ¿a cuánto vale n? 1. Si lo calculara al final del segundo año, sería 2 y así. O sea que, en definitiva, lo que estoy calculando acá, que es esto, es la ley de formación de esta sucesión con la que voy a trabajar. Vamos a ver un poquito la resolución. El monto que tendría al finalizar el primer año. Bueno, como les decía recién, monto, capital más intereses, sacando factor común, me queda esto que anotaba yo recién, que es 1 más 0,28, elevado a la 1 porque estamos hablando del primer año. Eso me da 192.000. Es decir, este inversionista que tenía este instrumento que vale 150.000 pesos, al final del primer año vale 192.
5 primeros años. Bueno, tendré que escribir al final del primer año, del segundo y así hasta el quinto. Llevándolo a sucesiones. ¿Qué estaré escribiendo yo? El A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5. Por lo tanto, acá lo que voy a tener es el A sub 1, que lo vamos a nombrar como M sub 1 o M1, porque la sucesión le hemos dado el nombre M porque refiere a monto, que ya lo calculamos en el inciso anterior. El M sub 2, que en este caso sería con esta ley de formación donde n vale 2, ¿estamos de acuerdo? Sí. El M sub 3, el M sub 4 y el M sub 5. Donde el M sub 5, este que tengo acá, no es más que pensar 150.000 por 1,28 elevado a la 5. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bien. Sí. Dice, a la situación planteada, simbolizarla como una sucesión. Bueno, algo ya hicimos de esto, al plantear la ley de formación, deduciéndola al inicio, ¿no? Si yo tengo el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5. Básicamente, si yo me pongo a pensar, este término, el segundo término surge de multiplicar el anterior por 1,28, ¿estamos de acuerdo o no? Y este multiplicarlo por 1,28. Y así. Siempre por 1,28. Sería una sucesión geométrica. Exacto, una sucesión geométrica. ¿Dónde vamos a reflejar que es una sucesión geométrica? Y bueno, vamos a tener los 150.000, ¿sí? Que es esa constante que vamos a multiplicar por esta razón. La razón es 1,28 y ahí obtendremos el A sub 1. Y a cada uno de los términos seguiremos multiplicándolo por esta razón, ¿sí? Y el hecho de que sea geométrica, de tener este 1,28 como razón, ¿sí? A medida de que voy avanzando en la sucesión, se refleja en que este constante, esta razón, está elevado a la n. Entonces, eso es lo que a mí me da la pauta de que cada término se obtiene multiplicando al anterior por 1,28. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. ¿Hay alguna duda? Fíjense que la cuestión de sucesión ya le empezamos a encontrar alguna aplicación en lo financiero, ¿no? Bien. Si pudiste plantear el término general, dice, determina cuál es el carácter de la sucesión. ¿Qué dirían ustedes? ¿Será convergente o divergente la sucesión? Pensémoslo en la situación real que estamos evaluando. Divergente. Si la persona deja mucho tiempo el dinero, ¿qué pasa con ese dinero a interés? Sigue creciendo. Sigue creciendo. Exactamente, sigue creciendo. Por lo tanto, esa es la noción, digamos, cotidiana para darse cuenta, ¿no? Decir, bueno, si yo pongo algo de interés y no lo saco nunca, eso seguirá creciendo. Ahora, matemáticamente, para determinar si la sucesión es convergente, tengo los dos caminos que vimos hasta ahora. Calcular el límite y ver si existe, o ver si esta sucesión es monótona y acotada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será monótona la sucesión o no? Sí. ¿Y de qué tipo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Creciente, ¿no? Cada término es mayor que el anterior. Entonces, es una sucesión monótona creciente. El tema está, entonces, en si es acotada o no. Según el análisis que hacemos de la situación, no sería acotada. Pero bueno, vamos a verlo por el lado del límite. Cuando calculo el límite, ¿sí? ¿Qué me queda? 150.000 por la razón 1,28 elevado a la n, que si hago paso al límite me queda esto elevado a infinito. Cualquier valor mayor que 1 elevado a infinito, ¿cuánto me da? Infinito. Me da infinito. Infinito por una constante me termina dando infinito.
Por lo tanto, el límite de esta sucesión no existe para cuando n tiende a infinito. Y por lo tanto, la sucesión es divergente. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda? Cuando es divergente, ¿hace falta poner monótono creciente? No, no, porque son características que suman desde el punto de vista de la convergencia, así que no. Bien. Bueno, hasta acá, y así medio rápido, perdón que fui rápido, cerramos el tema sucesiones. Vimos el concepto de sucesión, sucesión aritmética, sucesión geométrica, límite de una sucesión, sucesión convergente y divergente, y el criterio de monótono y acotada para la convergencia. Ahora va a seguir la profe Ivana, que va a empezar con el otro tema de esta unidad, que es series, que está muy vinculado a sucesiones. Es muy vinculado. Pero tiene algunas particularidades. Así que va a seguir ella. Y mañana también vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con series. ¿Sí? Bien, ahí dejo de compartir, Ivana. ¿Ah? Bien. Ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Ahí estoy. Hola, ¿Cómo profe. están chicos? Hola, ¿Todo profe. bien? Ahí les voy a compartir, vamos a continuar, como dijo el profe Luca, con el tema de series. Les comparto pantalla. Sí, anda tranquilo. Bueno, no sé si viendo todos, ¿están viendo el archivo? ¿Lo pueden ver? Sí. Ahí le hago un poco de zoom para que se vea mejor. Ahí está. Bueno. El tema de series, como les dijo el profe, está íntimamente relacionado con sucesiones, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tenés, digamos, qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Como vieron hasta recién, que cuando vieron ustedes sucesiones, ustedes vieron que la sucesión, ¿sí? Es una sucesión de infinitos números reales, en donde el dominio, que era el conjunto de quién, de los enteros positivos, los naturales, ¿sí? Es lo que vieron hasta ahora, ¿sí? Una sucesión de números, ¿sí? Cuando nosotros abordamos el tema de serie, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha, profe. Ah, Sí, sí, bien. sí. Sí, profe. Pensé que tenía. Bien, cuando nosotros abordamos ahora el tema de serie, nos estamos refiriendo a una suma de infinitos términos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros hasta ahora vimos sucesión de infinitos números, ¿sí? Naturales o enteros positivos. Ahora, cuando abordamos el tema de serie, nos estamos refiriendo a la suma de los infinitos términos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ya ustedes van a ver que en la expresión, digamos, cuando empezamos a hablar de serie, tenemos la suma, fíjense, de infinitos términos. Ya no van a ver una sucesión de números reales, sino una suma. Y hago esa aclaración porque justamente es la diferencia, obviamente radical, en lo que entre sucesiones y series. Supónganse, como ustedes ven acá en el ejemplo, que toman un número, que es un tercio, ¿sí? El 0,33, y vemos, ¿sí? Que ese número es igual a ¿qué? A la suma de estos infinitos términos, es decir, 3 sobre 10, más 3 sobre 100, más 3 sobre 1000, más 3 sobre 10.000, ¿sí? De tal manera que podemos escribir a esa suma de infinitos términos como la sumatoria para un n que va de 1 a infinito, ¿de quién? ¿Cuál sería el enésimo término? Que esto lo vinieron viendo con el profe. 3 sobre 10 elevado a la n, ¿sí? De acuerdo como yo estoy expresando a esta suma de infinitos términos para obtener un tercio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Se entendió el tema de por qué es una serie, ¿no? Que es la suma de estos infinitos términos. Fíjense que ustedes ahora están encontrando la expresión
como la sumatoria de un n que va de 1 a infinito, ¿sí? Entonces, eso nos está reflejando también que tenemos la suma de infinitos términos y no una sucesión. En la sucesión, ¿qué encontraban ustedes en vez del signo más? Había comas en vez del signo más. Exactamente. Entonces, ustedes en la sucesión tenían una coma, porque justamente era la sucesión de números. Y acá vamos a ver la suma de esos infinitos términos, ¿sí? Bien, ¿podemos avanzar o tienen alguna duda respecto a esto que les acabo de mencionar? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Bien, ¿podemos avanzar o tienen alguna duda? Yo no lo terminé de comprender. Bien, decime. Eh, Decime, no hay ningún problema porque lo vuelvo a repetir. si es Decime. posible, por favor, porque no, estoy procesando, estoy en modo loading. Sí, me di cuenta. Sí. No, lo vuelvo a repetir. Yo les dije que la serie, el tema de series, está, como dice acá, como ustedes lo tienen acá, porque vamos a ver un teórico, está íntimamente relacionado con la sucesión. Pero ustedes vinieron trabajando recién con el profe, que la sucesión, que era la sucesión, ¿no es cierto?, de infinitos números. Y como dijo su compañera, que veíamos una coma, ¿sí? Cuando nosotros expresábamos esa sucesión, veíamos que los números estaban separados por una coma. Entonces, ¿qué decimos? Que es una sucesión de infinitos números. Esos números, ¿cómo eran? Enteros positivos, naturales o naturales, ¿sí? Cuando yo les menciono el concepto de serie, que está íntimamente relacionado con lo que es una sucesión, tenemos que pensar que esa serie es la suma de los infinitos términos, es decir, no se escribe como la sucesión de los números, sino justamente como la suma de infinitos términos. Entonces yo voy a sumar términos, ¿sí? Y mi n, ¿cómo va a ser? Infinito, porque el concepto es ese, es la suma de los infinitos términos. ¿Hasta ahí me siguieron con ese concepto? Ahora sí. Por lo menos que se entienda que es una suma. Después se va a entender esto. Yo lo único que quiero que entiendan, por lo menos que estoy sumando términos, que no es una sucesión, sino que sumo infinitos términos. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Sí, ahora sí. Bien. Sí, profe. Olvídense de esto, de lo que yo abordé acá. Vamos a ir al revés. Ustedes vieron el enésimo término, ¿sí? Primero buscaron cómo formar ese término general en la sucesión, ¿sí? Luego en las actividades prácticas les daba el término general y a lo mejor tenían que encontrar los 5 primeros términos de una sucesión. Es lo que estuvieron viendo recién. ¿Se acuerdan? Lo vieron recién. Sí. El término general de una sucesión. El término general, que podía ser un 2 a la n, un 3 a la n, era el término general de la sucesión. Bueno, si yo digo, ¿sí? Y fíjense en esta expresión, si yo tomo la sumatoria para un n que va de 1 a infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en serie estoy hablando de eso, de la suma de infinitos términos. Es la sumatoria de un n que va de 1 a infinito. Y tengo 3 sobre 10 elevado a la n, en realidad me está representando mi término general, ¿sí? ¿Me explico? 3 sobre 10 a la n Sí. es mi término general. Si yo tengo que escribir, ¿sí? O tengo que expresar en realidad esa sumatoria del n que va de 1 a infinito de 3 sobre 10 a la n, puedo decir que es 3 sobre 10 más 3 sobre 10 al cuadrado más 3 sobre 10 al cubo. ¿Me explico? Lo escribo como la suma de los infinitos términos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Seguro? Recién el chico que tenía dudas recién, no sé quién me hablaba. Yo sí, ya me quedó claro. ¿Seguro? Sí. Bien.
Yo lo único que necesito es que ustedes, por lo menos, que les quede claro que estamos sumando infinitos términos, que no es una sucesión. Y como dijo su compañera, acá no hay una coma, fíjense que estoy sumando, ¿sí? Con eso ya me quedo tranquila para poder avanzar. No tienen duda hasta acá, seguro, ¿no? Bien, bueno. Vuelvo a retomar lo de recién. Entonces, lo que les acabo de decir, tenemos la definición de serie, es la suma de infinitos términos, ¿sí? De la sucesión. Entonces, yo ya no voy a tener una sucesión, sino una suma. Y acá pueden ver la diferencia, en donde yo estoy mostrando la sumatoria para un n que va de 1 a infinito de a sub n. A sub n es mi término general. Por lo tanto, eso es igual a que yo escriba la suma de todos los infinitos términos. ¿Se entiende? Ya no es una sucesión en donde tenemos los términos separados por una coma, sino que estoy sumando. ¿Sí? Entonces, donde a sub 1 es mi primer término, a sub 2 es mi segundo término, a sub 3 mi tercero, y así sucesivamente hasta mi a sub n. Mi a sub n, recuerden que era el término general con el que ustedes estaban trabajando, y lo trabajaron también en sucesiones. Por eso las sucesiones en serie, como comencé, están íntimamente relacionadas. Nada más que la diferencia es que la serie es una suma de infinitos términos y en el otro tema tenemos la sucesión de infinitos términos. Entonces, a sub n es mi término general, es mi enésimo término. Y fíjense la importancia de este enésimo término. ¿Por qué? Porque me está mostrando la ley de formación de los términos, ¿sí? Fíjense, en el enésimo término yo puedo ver, ¿sí?, la formación de los términos de una serie, porque es el término general, es como se forman todos los otros términos también. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe, también dice que n puede comenzar en 0 o en 1. Sí. Y antes comenzaba en 1 en las sucesiones. Sí, puede comenzar en 0 o en 1, sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que ahí van a empezar a ver algunos detalles, ¿sí? Por eso yo les dije, series y sucesiones están relacionados, pero hay cuestiones que no son iguales. De hecho, recuerden que nosotros estamos sumando términos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver el porqué de eso cuando veamos algún ejemplo práctico, ¿sí? Bueno. Bien. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que cuando nosotros hablamos de, por un lado, ustedes vieron la sucesión infinita de estos números reales y ahora estamos viendo la serie como la suma de los infinitos términos. Pero van a encontrar muy frecuentemente la expresión S sub n. Cuando nosotros hablamos de S sub n, no es que estemos considerándolo como una serie, sino que en realidad, como así ustedes lo ven, es la sumatoria de los n primeros términos, ¿sí? El concepto, es decir, digamos, la definición correcta, lo tenemos que ver que a ese sub n en realidad tendría que pensar en un n que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de serie, la suma de los infinitos términos, ¿sí? Entonces, es un poco para aclarar eso, que cuando nosotros nos encontremos con el S sub n, estamos hablando de la suma, sí, pero de los n primeros términos de una serie, ¿sí? Mientras que cuando nosotros abordamos realmente el concepto de serie, estamos refiriéndonos a la suma de infinitos términos. Cuando digo infinito es porque mi n va a tender a infinito, mi n va a llegar hasta infinito, que puede partir de 0 1, pero va a llegar al infinito. ¿Se entiende lo que les acabo de decir? Díganme porque si no lo vuelvo a repetir. Fíjense que acá ustedes tienen
justamente marcada la diferencia entre lo que sería el S sub n y si yo tomo un límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Pero esto, ¿qué me está queriendo decir? Que el S sub n es la suma, es la sumatoria de los n primeros términos de una serie, ¿sí? Mientras que la serie en sí es la suma infinita, digamos, de un n que va de 1 a infinito. ¿Se entiende? Teóricamente, ya capaz que con un ejemplo lo podemos ver diferente. ¿Se va entendiendo, chicos, o no? Sí. ¿Seguro? ¿No tienen dudas? Si no, lo vuelvo a repetir o lo explicamos de otra forma. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Se escuchó apenas un sí. Yo Sí, sí, por lo sí. menos estoy acá, entiendo. Se escuchó apenas así un sí, como muy bajito. Bueno, fíjense, díganme porque miren que nosotros seguimos avanzando y se puede complicar y por ahí si no se entiende el concepto de serie, es complicado avanzar. Ustedes, como yo les acabo de decir, ¿qué es lo que tienen que identificar? Tienen que identificar que estamos sumando, ¿sí?, infinitos términos. Y que cuando nosotros llegamos a la expresión de S sub n es porque estoy pensando en la suma de los n primeros términos. Mi S sub n, ¿sí?, como lo ven acá, es la suma de los n primeros términos de la serie. Es decir, yo llego hasta la sub n, que es lo que acabamos de ver recién. La suma de los n primeros términos, ¿sí?, de una serie, yo puedo expresar a la serie, guarda con lo que estoy diciendo, se puede expresar de la siguiente manera. Va a ser la sumatoria del n que va de 1 a infinito de la sub n. ¿Por qué la sub n? Porque es mi término general y es el que me marca la formación de los términos, es decir, el que me marca la ley de formación de los otros términos. Pero eso, ¿qué va a ser igual? Si yo hablo de un concepto de serie, voy a hablar de la suma de los infinitos términos. Pero si yo llego hasta mi a sub n, voy a hablar de la suma de los n primeros términos de una serie. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense, yo acá tengo el sumatorio de un n que va de un infinito de la sub n, pero yo acá tengo mi s sub n. Fíjense la diferencia. No es lo mismo que yo esté sumando los n primeros términos a que yo esté haciendo la sumatoria de uno que va de infinito, ¿sí?, representando, obviamente, al término general de la serie. ¿Por qué? Porque es el que me va a marcar la formación de los otros términos. Entonces voy a estar sumando a sub 1, a sub 2, a sub n más, hasta infinito. ¿Se entiende? Esto es la sumatoria que va de 1 a infinito. Acá tengo sumas parciales. Es decir, la suma parcial que involucra el primer término, la suma parcial que involucra los dos primeros términos, y así sucesivamente hasta la suma parcial de los n primeros términos. Estas son sumas parciales. ¿Se entiende o no? Entonces, profe, cuando aparece la S es cuando son parciales. Exacto, yo estoy teniendo sumas parciales. ¿Sí? Y cuando aparece la suma de Cuando es n el sumatorio que va de 1 infinito, a infinito, es la definición realmente de una serie. ¿Sí? claro. ¿Hasta ahí me Sí. pudieron seguir? Es lo mismo de decir la sumatoria de K igual a 1 a N que decir la sumatoria de K. ¿Cómo? Perdón. Es lo mismo de decir la sumatoria de K igual a 1, en el ejemplo ese, ¿no? Sí. Que va de 1 a N, que decir la sumatoria de, S sub N, S sub K. No, pero guarda, vos porque estás mirando justamente la parte que todavía no llegamos, donde converge y diverge. Eso tiene que ver con el límite cuando n toma infinito, ¿sí? Ah, bueno. Ahí es otra cosa, ya vamos a llegar ahí. Hasta ahora yo lo que quiero que ustedes diferencien es las sumas parciales del concepto de serie, digamos. O sea, en realidad la serie es la suma de todos la serie es la suma de todos los infinitos términos. Pero yo puedo hacer sumas parciales.
Si yo tomo el primer término, voy a decir que tengo la suma parcial del primer término, S sub 1. Si tomo los dos primeros, la suma de S sub 2. Y así está S sub n si tomo los n primeros términos. ¿Se entiende? Pero si yo Y siempre tengo... comienza, ¿Cómo? perdón, ¿siempre la suma comienza con el primer término o es por ejemplo que comienza así? Sí. ¿O ¿Por puedo qué? arrancar desde el segundo? No. Es decir, si vos tenés que el sumatorio te está indicando que va de 1 a infinito, tu primer término es el A sub 1. ¿Me explico? Claro. Sí, sí. Si a mí, si yo, es decir, si yo hubiese tenido acá el n igual a 0, mi primer término, ¿sí? Guarda con eso, porque es el n el que es igual a 1 o puede ser igual a 0. Entonces depende de la expresión que nosotros tengamos en el término general, que es el que me va a ir formando todos los otros términos, ¿sí? Por eso ya vamos a llegar ahí. Ustedes tienen que prestar atención de dónde arranca este sumatorio. Entonces, si mi sumatorio arranca del 1, mi primer término es el A sub 1, ¿sí? Pero la importancia que tiene el A sub n como término general es debido a eso, porque me está marcando la ley de formación de los otros términos, ¿sí? Y ustedes tienen Claro. que tener bien en claro la diferencia entre que yo defina a la serie como la sumatoria que va de 1 a infinito de estos términos a las sumas parciales. Entonces, no es lo mismo que yo diga el S sub n a que hable de una definición de serie. El S sub n, sí, es la suma, pero ¿de qué? De los n primeros términos de la serie. Porque estos términos son de la serie, pero llega hasta acá, hasta la sub n. ¿Y el resto de los términos? Cuando yo llego hasta infinito, entonces hablo de serie. Cuando yo llegué a sumar hasta la sub n, estoy hablando de una suma parcial de los n primeros términos de la serie. ¿Se entendió ahí? Sí, el otro es que abarca todo, abarca de 1 hasta el infinito. Claro, exactamente, porque eso es lo que quería que ustedes entendieran, que puedan ver la diferencia entre este S sub n, que es la suma de los n primeros términos de la serie, a que yo le esté mostrando la serie, la definición de serie como tal, es decir, la suma de todos los términos hasta llegar al infinito. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿por qué le digo que es importante, es importantísimo esto del término general? ¿Por qué? Porque como yo les dije, el término general me marca la ley de formación de los otros términos. Entonces, como puede apreciarse, podemos observar que si yo tomo límite para cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿quién es el S sub n? Es la suma parcial Es la suma parcial. hasta S sub n. Bien, fíjense que De los después primeros ustedes acá, ¿cómo tienen escrito este sumatorio? El sumatorio de un K que va de 1 a n. Claro, ahí llegaría Claro, hasta no S va. sub n. Exacto. Fíjense que les cambia la simbología porque no pueden poner de 1 a el n igual de 1 a n, no hay forma. Entonces, por eso es un K que va de 1 a n, ¿sí? ¿Se entiende? En donde mi término general es la sub K. Entonces, si yo tomo límite para ese S sub n, que es la suma de los n primeros términos de la serie, y llego a un valor determinado S, ¿qué decimos? Que la serie, ¿cómo es? Si yo llego a un determinado Convergente. valor, claro, converge a un valor. ¿Sí? Pero si el límite, cuando n tiende a infinito, del S sub n, ¿sí? Del sumatorio, ¿sí? Del K, que va de 1 a n, del A sub K, es decir, considerándolo, siempre recuerden que ese A sub K me está representando el término general, ¿sí? Pero yo estoy tomando límite
límite de los n, de la suma de los n primeros términos de la serie, de mi S sub n. Entonces, si eso me da infinito, yo digo que diverge. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo vuelvo a esta filmina, ¿qué pueden suponer en este caso? Que yo sumo los n primeros términos de una serie y llego a ¿qué? A un tercio. ¿Qué puedo interpretar? Que tiene un número finito y determinado. Bien, converge, ¿sí? Bien, entonces, nosotros podemos hablar de series convergentes y divergentes. Y fíjense, cuando una serie converge, ¿sí? Una serie es convergente, y fíjense lo que les voy a remarcar acá en símbolos. Uy, perdón. En símbolos. Si yo les remarco, bueno, no puedo, no importa. ¿Me siguen con el cursor? Sí, Bien. ¿Qué dice? Dice, la serie, que es el sumatorio que va de n de 1 infinito a sub n, va a converger si yo tomando el límite para cuando n tiende a infinito de mi s sub n, llega a un determinado valor s, que es lo que acabamos de ver. Es decir, si yo tomando el límite de mi s sub n, que es la suma de los n primeros términos de la serie, llega a un determinado valor, digo que la serie converge. Pero cuando digo serie, estoy hablando de la sumatoria del n que va de 1 a infinito, representando, digamos, para la serie que va de n de 1 a infinito de mi a sub n, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de serie, hablo de infinitos términos. Cuando estoy tomando límite, estoy hablando del s sub n, de la suma de los n primeros términos de la serie. Por eso se los remarco nuevamente. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cuándo va a ser divergente? De la misma forma que analizamos el tema de la convergencia, voy a decir que la serie, que es el sumatorio de los n que va de 1 a infinito de los a sub n, va a diverger si el límite, cuando n tiende a infinito del s sub n, ¿quién es el s sub n? La suma de los n primeros términos de la serie. Si eso es infinito o no existe, concluimos que la serie es divergente. ¿Se entiende? entonces, ahí podría ser un caso cuando los decimales no son periódicos o No. Sería un caso, por ejemplo, cuando les queda infinito sobre infinito. Es decir, cuando ustedes tienen una expresión en el término general, por decirle, qué sé yo, no sé, 2 por n sobre n. Entonces, cuando ustedes toman límite, cuando n tiende a infinito, ¿cómo les queda? ¿Se entiende lo que digo? claro, Les queda sí, infinito. infinitos. Entonces, claro, entonces, cuando ustedes toman el límite, ¿sí? Les queda infinito. Entonces, yo voy a decir que si yo tomando el límite, ¿sí? De mi S sub n, que mi S sub n es la suma de los n primeros términos de la serie, pero ¿a quién le tomo el límite? Por eso, fíjense la importancia del término general. Yo voy a tener un término general, un enésimo término. Entonces, yo voy a tomarle el límite a ese término general. Entonces, si me da que es infinito, voy a decir que la serie diverge. Es porque ahora estamos viendo teórico, por eso. Pero ¿se entiende? ¿Se entendió por lo menos la diferencia entre series convergentes y divergentes? Sí, eso sí. Bien. ¿Están cansados? No, No, que me gustaría ver un ejemplo para que me quede bien el concepto. Bueno, a ver. No, acá tenemos series geométricas. Bueno, acá estamos con el criterio del enésimo término, pero bueno. Bueno, en realidad, porque ese es el criterio, todavía no llegamos ahí. A ver.
Pero está bien, profe, si está previsto verlo mañana, está bien. No, está Sería bien, no, pero por favor, ¿no? Si lo podemos ver acá. Sí. Bueno, acá me está diciendo el profe Matías que, bueno, obviamente vamos a tener que terminar con este tema, pero si para mañana pueden, digamos, alcanzar a leer lo que es serie de términos positivos y alternantes, ¿sí? O ver el video que han subido, ¿sí? Es decir, mañana vamos a abordar el tema de series, términos positivos y alternantes. Entonces, la idea es que ustedes puedan llegar a ver el material. Obviamente que vamos a terminar con esto porque todavía nos quedan series geométricas y tenemos que terminar de ver algunas actividades respecto a esto de series convergentes y divergentes, ¿sí? Porque estamos muy sobre la hora. ¿Escucharon? Sí. ¿Cómo van con el material? Ni lo empecé a ver todavía. No, lo vi un poquito. Bueno, miren, vamos. Pero igual le muestro esto que su compañera recién quería ver algo. Fíjense, visualicen este límite que estoy tomando cuando n tiende a infinito del S sub n. Entonces, ¿quién es mi S sub n acá? Es 1, ¿sí? Menos 1 sobre n más 1. Es decir, fíjense que es mi término general. ¿Me siguen? Sí. Es mi término general. Entonces, si yo tomo límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De mi S sub n y mi S sub n, ¿sí? Es la suma de los n primeros términos de la serie, pero yo acá tengo 1 menos 1 sobre n más 1. Es mi término general. Entonces, si tomo límite, ¿qué me queda? 1, porque 1 sobre infinito, ¿sí? Me queda 1 menos 1 sobre infinito. El resultado es 1. Entonces, si me da 1 el resultado, ¿cómo es esa serie? Bueno, ustedes ahí tienen ya la respuesta. Converge. Claro, ¿por qué? Porque converge a un valor. ¿Me explico? Pero si yo no hubiese tenido el 1 y me queda infinito sobre infinito, digo que la serie diverge. ¿Se entiende? Claro, claro. Pero yo creo que a lo mejor vos querías ver esto, ¿no? Porque estábamos viendo mucho teórico. Sí, quería ver el caso. Claro, vos querías ver cómo se haría expresar el límite cuando n tiene infinito de ese famoso S sub n. En realidad estoy tomando límite y lo estoy reflejando en mi término general cuando tomo límite. O sea, hago la operación sobre mi término general. ¿Se entendió? Sí. Claro, sí, sí. Bueno, chicos. Bueno, hasta acá llegamos y los dejo así. Lo único que mañana vamos a tener una clase medio intensa. Así que les pido que puedan ver el material y que lleguen